Alida López, una apasionada y talentosa especialista en nutrición, suplementos y alimentación de calidad, ha dejado una marca significativa en el ámbito de la salud y el bienestar. En este episodio del podcast exploramos la trayectoria de Alida, su pasión por la nutrición y su compromiso con promover una alimentación saludable. Descubrirás los conocimientos y logros que ha obtenido Alida a lo largo de su carrera, incluyendo su experiencia en asesorar a individuos y atletas de alto rendimiento. Desde identificar los nutrientes esenciales hasta recomendar los suplementos adecuados. Alida ha demostrado su habilidad para guiar a otros hacia una vida más saludable y equilibrada. Además, exploramos la importancia del apoyo familiar y del entorno en el proceso de adoptar hábitos alimenticios saludables, así como los desafíos que Alida ha enfrentado y superado en su propia vida. Si eres un entusiasta de la nutrición y el bienestar, o simplemente deseas obtener más información sobre cómo mejorar tu alimentación, no puedes perderte esta fascinante conversación con Alida. Descubre cómo la dedicación y el conocimiento pueden marcar la diferencia en nuestra salud y bienestar, y cómo pequeños cambios en nuestra alimentación pueden generar un gran impacto en nuestra calidad de vida. Es un episodio que en lo particular disfruté bastante, así que no se lo pueden perder. Alida, bienvenida, es un verdadero honor que estés aquí conmigo el día de hoy. Quiero iniciar pues directo. El día de hoy tu nombre engloba una empresa de suplementos, consultorías de nutrición. Eres, no sé si te gusta la palabra influencer o creadora de contenido sobre la salud nutrimental, sobre el desarrollo humano. Pero pues todo esto no empezó de un día para otro. Eres una persona que cuentas que tienes una preparación increíble y que constantemente estás aprendiendo de nuevo. Quiero que me cuentes cómo fue iniciar de un tema que comentas que cuando tú iniciaste no existía. Y a esto se le suma que tal vez México es un país en el que a la fecha se le sigue poniendo la mínima atención posible. Entonces, quiero que me cuentes el momento en el que empezaste a decir: creo que voy por el buen camino, creo que ya estoy haciéndome de un nombre y creo que esto va a ser grande. Sabes que, para ser sincera, yo empecé conmigo mismo como un conejillo de Indias. Quería probar porque tenía mucha curiosidad. Y yo creo que a veces cuando uno estudia mucho, te programas mucho como para creer firmemente en lo que estás estudiando, leyendo, etcétera. Entonces, después de tener mi carrera y que tenía otras certificaciones, cuando me voy a estudiar medicina cuántica, de verdad que me costaba abrir mi cabeza a la física cuántica más allá, porque era algo que me sentía que era un conocimiento muy escondido, que me costaba mucho trabajo y que mis creencias eh, se chocaban con eso, ¿no? Incluyendo alimentación. Entonces, todo lo que hice fue por explorar conmigo, no tanto, esto lo voy a hacer como trabajo y creo que puedo proyectar porque yo creía que no iba a haber nadie que, que comprara mi historia en aquel entonces y empecé muy chica. En aquel entonces no oías tanto sobre superación personal o sobre la alimentación, tampoco era tan. Es más, yo me acuerdo la primera vez que dije que no iba a comer lácteos, tenía creo que como 21 años. O sea, te juro que me decían mucho, es que te vas a quedar sin huesos, y es que hablaban con mi mamá y la gente aterrada, ¿no? Pero después que uno va haciendo como experimentando y que dije, lo voy a hacer poco a poco y veo qué pasa, cada vez me fui metiendo más y más y más y tanto que me fue apasionando. Y cuando uno le apasiona y siente resultados diferentes y que te va sirviendo, quieres compartir lo que has descubierto, quieres abrirlo hacia los demás porque te interesa que también todos se beneficien de esto o los que tengan apertura. Y yo sé que no van a ser 100% de las cosas que digo, ¿no? Sino pequeños cambios. Hay personalidades que pueden tomar muchas cosas a la vez y hay otros que necesitan pequeños cambios. Yo soy una persona que de lunes a martes dije, a ver, bueno, ya si voy a empezar con esto, voy con todo. Pero yo entiendo que no todo el mundo le interesa, quiere o puede o es su visión.
Entonces, cuando me dices, es que con tu nombre o con tu empresa, lo que estás haciendo, no era algo que yo proyectaba ni siquiera lo imaginaba. Simplemente es algo que nació por la necesidad de compartir mi bienestar. Era algo que yo sentí mucha diferencia conmigo y tampoco es que era una persona enferma, era atleta, bueno, no de alto élite, pero sí de mucho ejercicio y rendimiento, pero tenía ciertas intolerancias, muchas afecciones en piel. eh, Principalmente eso me molestaba mucho porque se veía demasiado, entonces como que quería entender el por qué, ¿no? Y muchas de las cosas que yo comparto es algo que me hubiera gustado muchísimo saber yo cuando hubiera tenido 15 años. Es algo que yo hubiera valorado. Ojalá el mundo hubiera estado así de abierto y con tanta información para lo que uno ve ahora, ¿no? Porque después te das dando cuenta que resurgió esto y que hay mucha gente como yo compartiendo contenido parecido. También comentas que desde que tienes memoria siempre existió esa pasión, ese gusto hacia la nutrición. ¿Por qué consideras que ya lo traías desde niña? Porque siempre preguntaba a mi mamá, ¿esto es saludable? Y yo comía muy poco, era muy mala para comer. Hoy sé, decían, es que Alidita, cuando yo estaba chiquita, es que Alidita es muy mala para comer. Hoy entiendo que los niños que son muy malos para comer es porque son niños que tienen muchas intolerancias y está tan abrumado su sistema digestivo que no se sienten listos para la siguiente comida. ¿Ok? Entonces no es tal cosa como que nació muy malo para comer. Y yo recuerdo que como que ya mi mamá quería que comiera lo que fuera, pero que comiera, ¿no? Entonces, y en aquel entonces leche y huevos era como la autoridad en la salud, ¿no? Y me acuerdo que me gustaban mucho las hamburguesas. Cuando estaba en cuarto primaria, tuvimos una clase de comida chatarra. Ay, las hamburguesas de McDonald's, comida chatarra. Y yo, ¿qué es comida chatarra? Pues comida que no te nutre, que es basura. Y yo, mamá, ¿sabes que la hamburguesa es comida chatarra? No me la vuelvas a dar nunca, por favor. Y mi mamá, sí, no, pues esta niña, ¿qué va a comer? ¿No? Entonces, cada que, mamá, la avena es saludable, la avena, la crema de trigo es saludable, porque me daba mucho de eso, ¿no? Como para ganar peso. Pero cada cosa, perdón, la cuestionaba que si era saludable y si no, era algo como que yo sentía el rechazo. Y me acuerdo que mi papá fumaba. Y yo le decía, ¿cómo? Si tú sabes que esto es malo, ¿tú cómo puedes ser tan tonto? Yo estaba súper chiquita. O sea, ¿cómo puedes aceptar algo que sabes que no te cae bien? Es que no te entiendo. Y sí, o sea, no tenía, iba a cumplir 9 años. Me acuerdo que se los rompía, o sea, los veía y se los rompía y los tiraba, porque yo no podía comprender que alguien sabiendo que no estaba bien lo hiciera. Entonces, todas esas cosas siempre desde chica me súper interesaban y no era una carrera de nutrición algo como válido, había medicina y otras cosas, pero no había ni libros así muy, muy destacados ni importantes ni cuando yo estaba en secundaria. Vienes de una familia de doctores, tengo entendido. ¿Cómo? ¿Sabes que no? A mi papá le gustaba la medicina y hubiera querido estudiar veterinaria, pero no son no hay grandes doctores. Bueno, mi familia es muy grande, pero así en directa, directa, no. ¿Y por qué entonces decides que tal vez existía como podías hacer más en el área de ingeniería industrial de alimentos? Porque me importaba mucho crear algo y en aquel entonces me fascinaba el yogur y decía, voy a crear la mejor marca de yogur, porque yo lo consideraba como algo saludable. Entonces me gustaba como transformar la materia prima en algo todavía más saludable y poder crear algo en cuestión de alimentos. Todavía pudiera crear, no sé, algún yogur vegan saludable, etcétera, pero me apasionó mucho el área de suplementación porque hagas lo que hagas, a todos nos hacen falta ciertos aspectos en los componentes desde nacimiento, entonces que no los obtenemos normalmente con la comida diaria. ¿Sí cumplió tus expectativas estudiar esa carrera?
ingeniería en alimentos, yo creo que me sirvió y me gusta, pero me apasiona mucho más lo que hago ahorita. Yo llegaba con mi profesor y me acuerdo que leí un libro que se llama Natural Cures They Don't Want You to Know About. Y me impresionó mucho el libro. Entonces hablaba sobre los aspectos de la caseína y los peligros de la caseína. Y a mí, cuando yo estaba en la universidad, decía, es que es la mejor proteína. Y yo leía que era inflamatoria para el riñón y para el acné. Y yo, profesor, es que era lo que estoy leyendo. No, no, Alida, no, la caseína es de lo mejor. Entonces, yo los confrontaba mucho porque ellos es como, ¿de dónde sacas la información? Y yo llegaba con mis libros, ¿no? Y ahora se súper sabe todo esto, pero en aquel entonces era visto como, no, 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 esto es lo que es. Y si me dices, ¿todo sirve? Si me preguntas, sí, todo sirve, más me gusta mucho más la especialización así en nutrición, en suplementación, y que no lo es todo. Por eso me importa mucho también la salud mental, porque todo lo que estamos manifestando tiene que ver también con emociones, principalmente todavía, ¿no? Ahora, te he escuchado decir que un punto, pues, llamándolo de quiebre, si se quiere ver así, fue pues esas experiencias, esto que estudiaste en la Riviera Maya, cuando aprendiste de este mundo de la medicina cuántica. Cuéntame qué onda, cómo fue tu choque de creencias, porque me has mencionado que eras muy técnica, eras muy de presentar evidencia de lo que creías correcto. ¿Cómo se dio en sí, o si hubo un choque de creencias y qué aprendiste de esa etapa? Y sabes algo, es muy científico. O sea, física cuántica ahora se está volviendo una autoridad, ¿no? O sea, es algo muy científico también, pero fue poco a poco y yo recuerdo que desayuno, comida, cena siempre con proteína animal en cuanto a nutrición, ¿no? Entonces me decían, Alida, es que no funciona así. Cuando me empezaban a explicar fue algo que me tomó como alrededor de tres, 3 años empezarlo a aplicar, porque fui aprendiendo, empezaba a aplicar unas cositas y otras y retomaba otras hasta que sigues y sigues y sigues y hasta que te llenas de información y también la empiezas a hacer tuya. Porque el hecho que empieces a recibir información no significa que esté implantada en ti, porque todos recibimos información de todo tipo. Y de un día a otro dije, voy a hacerlo todo así, se llamaba dieta delta, tal cual como medicina cuántica, nada más a ver qué pasa, no es como que me voy a morir. Y era impactante, o sea, entonces me ponía como un conejillo de indias ante los libros que también leía o el libro que mucho antes leí, el libro de Peter de Adamo, ¿no? Por ejemplo, el de la sangre. Y nada más tenía siempre curiosidad, mucha curiosidad por qué pasaba y si funcionaba y si realmente sentía algo súper diferente. Y yo creo que muchas dietas funcionan desde la perspectiva de tonificar el cuerpo, de adelgazar, de ver un efecto exterior, porque calóricamente tenemos un efecto en el cuerpo, pero eso es, crear una formulita puede ser interesante, pero lo que da vitalidad al cuerpo como tal, el oxígeno, alimentos vivos, si quieres construir y regenerar el cuerpo, necesitas materia viva, ¿no? Entonces terminamos, la gran mayoría de las personas termina por destruir o de procesar en casa. Y si es que uno como con alimentos enlatados, pues los terminas usando microondas, los terminamos radiando o sobrecocinando, etcétera. Y no es que nunca puedes comer algo sobrecocinado, pero es que la gran mayoría de las personas es adicta a los alimentos cocinados. Entonces, cuando empiezas a ver cómo te levantas diferente, cómo sientes diferente, cómo se va la ansiedad, cómo puedes durar, no eres tan vulnerable si te quedas ciertas horas sin comer, porque después empiezas a hacer como un programado entre muchas dietas y es que cada 3 horas tengo que comer, porque si no la glucosa y cada 4 horas, o sea, cuando la vida normalmente no era así, ¿no? Entonces, todo, o sea, el cabello, la piel, cómo vas cambiando, cómo rindes más,
es algo que me pareció muy fascinante y todo, mucho de lo que veo, keto, paleo, zone, eh, dieta de la sangre, todas ya las hice, todas. O sea, no dejé ninguna sentida, te juro. Y con la que dije, esto es, y me pareció muy profundo porque no era nada nuevo. Creemos como que, ay, sí, ahora vegano, pero es algo pitagórico que viene, en las enseñanzas vienen desde Pitágoras, y Pitágoras tuvo una gran influencia en los judíos esenios. Entonces, los judíos esenios es donde se dice que es en el ambiente donde tuvo la mayor influencia Jesús, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que por eso se llama panesenio y todo esto de germinar, etcétera. Me parece fascinante que tantas culturas con una super conciencia hayan, y pues pitagóricamente hayan tenido una influencia así. O sea, no es algo nuevo, es algo viejo que se dejó de lado y que se está volviendo a retomar. Algo que se me había pasado es, antes de descubrir esto de la medicina cuántica, antes de formarte en esta disciplina, digamos en la etapa universitaria, si se quiere ver de esa manera, ¿qué pensabas que iba a ser de tu vida? O sea, ¿qué planes tenías? Yo sí pensé, yo sí me veía, según yo, con una empresa para crear una marca de yogur. Eso era. Y después como que creía, me fascina el helado, te juro que, y tengo muchos recuerdos con mi papá del helado, le fascinaba a él y era como su manera de amarnos y de recrearnos, ¿no? Que quería un helado más saludable de yogur. Ahorita que tocas esto de los padres, ¿qué visión te dieron tus padres del mundo? O sea, durante tu juventud, durante tu niñez, ¿cómo recuerdas que veías el mundo a través de ellos? Mi papá era sumamente amoroso, sumamente cariñoso, murió cuando yo tenía 14 años en un accidente. Y en aquel entonces, tal vez porque mi papá era mucho más cariñoso, mi mamá era como típico, más reglas, más, ¿no? Pues más mamá, más andar detrás de nosotros. Y mi papá y yo como personas muy, bueno, yo muy súper paciente, y mi mamá ha sido una persona que me empuja mucho, que hace que sucedan las cosas. Entonces, ¿qué hace que hasta cuándo? Que tengo palabras grabadas de ella que yo dije, es que sí, si no hubiera sido por eso, no me hubiera lanzado así. Yo me acuerdo que ya venía a haber estudiado de la Riviera Maya, etcétera, y había cosas como que yo sentía que quería continuar. Y en ese momento vendía lo que se llamaba inulina. La inulina es una fibra de la que se alimentan los probióticos. Cuando tú tomas un probiótico, muchas personas no tienen el alimento para que crezca esa bacteria dentro de ti. Entonces, cuando no vienen con prebióticos, como con la inulina, pues no crecen. Entonces, en aquel entonces, era como, wow, la inulina que para mí iba, era novedoso, ¿no? No era nada nuevo, pero para mí era novedoso. Y era lo único que hacía. Entonces me acuerdo que le preguntaron a mi mamá, ay, ¿tu hija qué hace? Porque yo ya me había graduado. Y mi mamá contesta enfrente de mí, ejercicio. Y yo, ¿qué? Sí, es que hace ejercicio en las mañanas y en las tardes, es ejercicio. Y yo, no, no, no. Bueno, también vendo inulina. Ay, no, Olida, pero pues eso no es formal. Y yo, mamá, ya cuando llegamos a la casa, ¿por qué estás diciendo que me dijo hacer ejercicio? Pero ¿por qué no? Si eso es lo que haces. Ya tienes edad para hacer lo que deberías de hacer. Todavía no me había ido a estudiar Hipócrates, ni de chef, ni de estas otras cosas, pero yo me acuerdo que cuando hacía, ella es demasiado transparente, mi papá era súper transparente y es impresionante que no le da pena decir para nada lo que piensa, pero me hizo sentir una vergüenza de sentirme inútil y de verdad que son momentos en los que te quedas, es que mi orgullo fue, ya empiezo y tengo que tomar acción. Y me fui a vivir a otra ciudad, me fui a trabajar a Herdes. Después de que estuve en Herdes, sentí la necesidad, renuncié, después volví a medicina cuántica a concretar otras cosas y ya después fue cuando me voy a Estados Unidos.
a estudiar como ya con más profundidad. Pero hay veces que necesitas que alguien, no sé, en ese momento necesité pasar por esa vergüenza, digamos, ¿no? Pero es una persona que me empuja mucho y que me impresiona porque cuando yo le dije que quería estudiar todo esto, sí había personas o amigos, allegados o familia que podían decirle, pero ¿de qué va a trabajar? O sea, pero ¿qué va a hacer con eso en la vida si a nadie le interesa? Ya sabes, y mi mamá, pues por eso, si no existe, puede ser una oportunidad, todos estudian lo mismo. Entonces, siempre me apoyó ciegamente sin importar qué. Y eso, la verdad es que siempre dicen que prepárate, que aquellos padres que impulsan a sus hijos se preparen para despedirse de ellos porque son los menos dependientes, ¿no? Y siempre se lo he admirado y se lo he agradecido. Ahora que tocas este tema, ¿cómo es tu proceso de manejar lo que se dice de ti? Todos, te escuché en una entrevista que todos en un principio te llamaban exagerada, hasta un poco loca, que ese no era como lo correcto. Pero, ¿de qué te agarrabas? O sea, no es eso de yo creía en una idea, sino como cosas terrenales. ¿Sabes algo? Y no ha pasado mucho. A veces hay gente que, no, sí, pero por ejemplo, Lida, tú súper extrema, ¿no? Y yo ya desde que noto que alguien usa connotaciones o adjetivos calificativos, hay una parte de ti que está totalmente también polarizada, ¿no? Cuando nosotros hacemos un juicio. Y al principio es como, te juro que cuando empecé así el veganismo, que empezó nada más por yo no dije, voy a ser vegana toda mi vida. Te juro que hasta de cuenta que había matado a alguien. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué al caso? Y le decían a mi mamá también se llama Lidia, pero ¿y si tu hija no se puede embarazar? ¿Y si tu hija se queda sin huesos? ¿Si tu hija se le va a caer el pelo, se va a quedar sin músculos? Bueno, ahora ayuda a muchísima gente a salir embarazada, a que les crezca bonito el cabello, a que tenga el mejor tono muscular, ¿no? Pero sí fue un buen proceso porque muchos ojos están puestos dentro de ti y realmente la gente que te importa es la que tienes cerca, esa es la gente que realmente te puede afectar, pues los demás ni te enteras, ni sabes, ni influyen en ti. Pero sí, sí fue algo como, ¿qué te diré? Sí me hicieron llorar muchas veces, pero dije, quiero estudiar tanto, tanto, tanto y meterme tanto que quiero tener todos los argumentos para saber si yo estoy bien o tal vez estoy exagerando, ¿no? Y aprendí a ver también y que hemos visto lo disfuncional como algo normal y está tan implantado en nosotros y llamar, ay, es que no, Olia, yo soy súper balanceada. Yo, ay, a ver, cuéntame tu balance. Pues yo tomo los viernes, sábado crudita, entonces es como el término balance según tu perspectiva, ¿no? O sea, cada quien con su definición, pero estamos mucho más dispuestos a aceptar que la gente se haga daño día a día, festejamos cuando un niño come súper mal, ay, es que velo cómo come todo el pastel, le aplaudimos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que estamos haciendo y no nos damos cuenta que creamos niños adictos, porque adultos adictos, nosotros nos encargamos de crear y de formar a un niño en cómo piensa, cómo se ríe, cómo ama, cómo juega, cómo comparte o cómo... Entonces, muchas de las cosas con toda esta revolución industrial o que llamamos tecnología, hay muchas cosas pro de la tecnología y hay otras cosas que están en prueba, ¿no? Y todos estos alimentos están mucho más hibridizados, genéticamente modificados, con muchos herbicidas y pesticidas, cosas que antes no se veían y cuando uno dice, oye, ay no, qué exagerada. Entonces yo decía, no es exagerado esto que nos están haciendo que antes no se veía y somos generaciones a prueba, ¿sabes? Y no puede ser, yo ya me doy cuenta que mm, si el mundo está así, yo también me
estoy perfectamente adaptada para los tiempos, pero trabajo en mi equilibrio y siempre digo, hay tantas cosas que están tan descompensadas, están niños y jóvenes manifestando enfermedades que antes se veían en los 80s y los 90s años, en los años 90s, perdón. Entonces, todo esto que vemos avanzado, artritis a los 20, alergias ya para los 3 años, diabetes a los 4 años. Yo no me acuerdo haber tenido un compañero con diabetes. Entonces, todo lo que veíamos generacionalmente cuando alguien era ya pues de edad avanzada, ahora se ve en niños chiquitos, o sea, en niños con cáncer, todas estas cosas que no las veíamos ahora, ¿no? Entonces, creo que avanzamos muy rápido entre varias generaciones y se dice que se toman 5 generaciones para destruir una genética que fue suficientemente fuerte. Entonces, poco a poco que vamos adoptando estos cambios y que los vamos aceptando y viendo como algo normal, estamos más acostumbrados a ver lo anormal como algo normal. Y también estamos llenos de una sopa de propaganda, ¿no? Y no es para, ay, ya no creo en nada, sino cuestionar y ver. Entonces, quise estudiar tanto, 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 y me apasionó también mucho estudiar sobre las culturas, sobre, es que esto no es nada nuevo. Olvidamos nuestras costumbres, olvidamos nuestras raíces. Y me impresiona tanto que hasta en el Génesis 1:29 lo dice, ¿no? O sea, cómo es la alimentación. Pero es algo que ya ni siquiera volteamos a ver. Y no es por clavarse en la Biblia, sino la verdad ha estado siempre para nosotros. Y es que es un tema que, o sea, que está muy arraigado en esta generación. No sé si en esta generación, porque, o sea, yo hablo desde mi experiencia, no sé mucho del tema, pero se normaliza mucho que está bien tomar los fines de semana alcohol, está bien comer comida chatarra, comprarles dulces a los niños, comer cantidades de azúcar de chatarra, pero empiezas a cuidar tu alimentación, cualquier tipo de dieta, o empiezas a suplementarte y todos lo ven como algo malo, ¿no? Recibía comentarios o escuché que le decían a varios de mis amigos de no hagas dietas, a su misma familia le decía no hagas dieta porque, o no te cuides tu alimentación porque te puedes enfermar, no tomes suplementos porque son malos, no sabemos qué contiene. Son las mismas personas que comían chatarra, que toman alcohol, es como de, estamos normalizando algo que nos hace daño. Y eso era un tema que me decías, me has mencionado que cuando implementas algo, no es como de que vas poquito a poquito. Si dices, lo voy a implementar bien. Pero en tu caso, ¿cómo fue el tema del veganismo? ¿No recaíste? ¿Fue de, ya lo voy a hacer bien? A esto sumándole todo lo que se tiene de la sociedad y más aparte lo que el círculo le decía a tu mamá, a tu familia. ¿Cómo fue? Claro. Bueno, antes de eso, lo del alcohol, yo a veces tomo alcohol, tal vez tomo alcohol una vez al mes o de repente pasan 3 meses y no tomo y luego 2 veces al mes, o sea, es algo, he sido casi siempre muy poco tomar y no es que lo sanatice, ¿no? Eh, pero esto del veganismo, ¿cómo lo fui tomando? Al principio, como me gustaba mucho el helado, dije, bueno, voy a empezar a ser vegana, pero no voy a dejar el helado, el marlin lo voy a probar de vez en cuando. Era el helado, el marlin y los callos de hacha. Entonces, dije, todo lo demás lo voy a hacer muy bien, pero cuando me quiera dar estos gustos, me los voy a dar. Al principio adelgacé muchísimo. Y no, es que fatal esta dieta. Y yo quiero ver qué pasa, quiero ver qué pasa. Y después empecé a entender que el cuerpo se deshace de material tóxico y cuando se desprende, es como remodelar una casa. Primero tienes que tirar lo podrido, ¿no? Y después lo repones con material nuevo, fuerte y flexible. Entonces, como yo ya era delgada, yo ya no necesitaba adelgazar ni un poco más. Y después repones tus tejidos, tus músculos tal cual. Cuando yo empecé, eh, me tuve que ir a estudiar sí o sí porque dije, nadie, o sea, nadie me va a saber cocinar y tengo que. Te juro que yo no soportaba cocinar nada. Era
la persona más floja y cuando yo fui a estudiar estaban puros chefs que hacían flores con los tomates y así, todo súper impresionantes y yo nivel ignorante, ¿no? Y cuando empecé con todo esto, dije, no, yo no voy a trabajar de esto, es para mí porque decidí ser vegana y quiero enterarme, pero no, o sea, no va a ser mi negocio. Me dedico muchísimo a esto ahorita. Y el caso es que poco a poco, como me fui acostumbrando mucho a lo vegano, a lo vegano, al vegano, y de repente, hoy voy a comer eh, tacos de marlin. Y de repente, mamá, está podrido. No, mijita, está bien. No, está podrido, te juro que está podrido. Iba a un restaurante, me da un taco de marlin y yo, ay, qué raro, está podrido. ¿Me puede cambiar? Y mis amigas, no, Alida, así están bien. Qué raro, a mí me se haya podrido. Después otra vez sí, en otro lugar, me da un taco de marlin. Y no los pedía muy seguido, a lo mejor los pedía 2, 3 veces al año. Pero luego capté, es que lo que cambió es mi paladar. Ya no soporto el helado con crema, sentir el paladar graso, los callos de hacha que me fascinaban. Tomó tiempo en dejarme. Ay, el queso de cabra también me encantaba. Fue lo último que dejé. Y cuando me casé y me fui a vivir a Estados Unidos, el raw cheese, queso de cabra, dije, ay, no, un cuadrito me lo venden carísimo, me voy a acostumbrar a estar sin queso de cabra, ya mejor. Entonces, cuando lo volví a probar, porque fui a un restaurante y me lo pusieron por equivocación, y yo, ay, bueno, me lo voy a comer. No lo soporté, o sea, el paladar solo era algo que me disgustaba demasiado. Y no empecé por una cuestión moral de que los animales son víctimas, en verdad. Empecé por la cuestión de los músculos, la acidez, la mucosidad, eh, proteínas inflamatorias o todo esto que no tiene vida y que es comida que no recrea nada, ¿no? Y ya después fui en muchos aspectos morales que ahora me parecen todavía más importantes, o sea, porque estás plasmando la energía en ti, ¿no? Pero sí fue como que me quedaban ciertas cositas y fue solo mi paladar y mi cuerpo el que ya estuvo listo. Aunque empecé, digamos, con el 98%, me faltaba eso que solo mi cuerpo no es cuando me dicen, es que ya, pero no se te antoja esto. Yo es que tengo ausencia de deseo de comer eso. No estoy, no es que si lo como me va a caer mal y voy al baño y me va a dar diarrea o me va a pasar algo malo y soy antimoral. Simplemente no siento eso que muchas otras personas, yo les digo, así como a ti no te interesa pues jugar tenis, tienes ausencia de deseo y no te interesa y lo ves y qué aburrido, a mí así no, pues no me interesa eso. Ahora me parece mucho más deliciosa y real la comida que yo hago y a la que me acostumbré. ¿Y cómo te sentías respecto a otros? O sea, en el aspecto de, dices que no eres mucho de alcohol, ya tenías ciertas alimentación respecto a ti. ¿Tu círculo cercano cómo lo tomó? ¿Cómo eras? Digamos que he sido determinante en muchos aspectos porque cuando estás chica, todos quieren que tomes, ¿no? Cuando vas a la fiesta. Toma, y yo quiero un té verde. Es que a mí me da tanta energía el té verde, me pone a saltar y soy muy feliz. Se reían tanto de mi jajaja té verde que yo solo me reía de mí. Entonces no me ponía, no, porque esto, porque realmente a mí el alcohol no me hacía sentir tan bien, como que no sentía. Entonces como que yo ya traía esa escuela en que la gente ya sabía cómo era yo, ¿no? Pero sí de repente es, ay, no tengo nada para ti, Alida, estamos en una fiesta y no tengo nada, no tengo nada para ti, no tengo nada para ti. Y dije, bueno, es que el mundo no se tiene que adaptar a mí, yo me adapto a ellos, yo ya me voy a nada, yo llevo con cosas, pero sí llegaba un momento en el que decías, ay, van a ir a cenar todos a este restaurante y no hay nada para mí, pero luego decía, en todos lados hay un guacamole, me trae un guacamole. Pudiera ser que al principio es como si fuera es el precio de ser diferente. Se paga un precio por, por seguir un ideal, eso sí es verdad, pero en verdad
es súper gratificante. O sea, te llena mucho más porque ahora me doy cuenta que superas muchas cuestiones sociales, que no está uno dependiendo de lo que dicen y no nada más del que dirán, sino de cómo te influyen en lo que vas a hacer, en lo que vas a decir. No es de que, ay, no me importa nadie, no, pero me importo mucho yo. Entonces me encargo mucho yo de ver la mejor decisión para mí, más allá de, es que tenemos que hacer esto, porque está pasando lo otro. O sea, mis decisiones las nutro mucho y me gusta estudiar de gente muy académica o de ser instruida por personas con mucha autoridad, no nada más como lo que pasa aquí a nivel colectivo. Hasta llega un momento en que deja de, que no te parece fascinante, ¿no? Pero si me dices, sientes al principio, sí, sí te ridiculizan, pero te empiezas tú también a ridiculizar a ti mismo. O sea, yo también hacía muchas bromas de mí misma y yo creo que no hay nada más sanador en el mundo y nadie te puede debatir nada cuando tú empiezas a reírte de ti mismo y a verlo como con humor y ya. Porque si uno se la pasa defendiéndose todo el tiempo, no, yo estoy bien porque esto, no, porque a la gente no le importa ni que le des la información más académica, solo le das información a personas con un corazón receptivo y que les interese. Entonces, como que cuando me di cuenta que trataba mucho de, no, es que mira, fíjate que esto y esto y esto, a la gente no le interesa tu información, por más elevada, estudiada, sustentada que esté. Entonces, nada más es enseña a aquellos, lidere a aquellos que estén abiertos para ti. Y fuera de ahí es mucho, pues, aprender a fluir y ahí yo también me preguntaba, ¿estaré equivocada yo? ¿Será demasiado extremo? Pero cuando ya no tienes ese deseo, no es que uno sea un extremo, es como, ¿por qué vas a hacer que alguien quiera comer curry si no le gusta el curry? No le vas a hacer. Entonces, sí, imagínate que es que ándale, Alida, el curry, es que ya no me gusta, o sea, te lo prometo, no crees que estoy, ay, no, no lo voy a hacer porque dije que soy vegan y ahora me aguanto, no, es más, ni pensé que fuera a ser 100% y ahora me fascina, o sea, es un gusto que yo hago. Incluso en el embarazo me decían los doctores, ay, eres vegana, no, 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 no. Todas las veganas que llegan conmigo o vegetarianas terminan comiéndose la carne de a montón. Y yo, ok, si algo me llega a pasar, pues ya veo qué me pasa, ¿no? Pero, o sea, que no me venga y me programe un doctor que no estudia nutrición, porque los doctores no llevan suficientes clases de nutrición o ninguna. Pero ahí, o sea, aterrízamelo o desempácamelo un poco a una persona que no tiene tanta preparación. Y poniendo un ejemplo contigo, digamos que a ti que te encantaba el yogur, porque en ese tiempo, digamos, todavía no habías ya pasado este cambio del veganismo. ¿Cómo, cómo le haces para decir prefiero un té verde en vez del yogur, que es algo que te encanta, pero sabes que no te hace bien? ¿A qué te agarras? O sea, una persona que puedo decir, aunque puede decir, me río de mí misma, no me importan las críticas, pero uno mismo, o sea, uno mismo que le encanta más esto que esto, aunque sabe que esto le hace mal, ¿cómo? O sea, pero no entendí la comparativa del té verde con el yogur. O sea, te lo puse como en términos que te gustaran, pero digamos, el yogur es el refresco y sabes que te hace mal, y en vez de eso quieres tomar agua, pero es como de, no puedo. Te juro que cuando tenía 12 años, a mí nunca me dieron refresco en mi casa. Estaba en la tienda de la escuela y una amiga en su casa me daban refresco. Yo dije, esto no puede ser bueno. No había estudiado nada de eso. No tenía así de nada. Yo dije, esto no puede ser bueno y nunca más lo voy a tomar. O sea, era como algo también dentro de mí, como si ya viniéramos al mundo con una cierta vocación que te hace resonancia. Pero como cuando me dicen, pero ¿por qué dejaste de comer esto? Cuando me preguntan, yo es cuando hablo y doy la información. Si no me preguntan, yo no estoy
Ya no desperdicio estar como profeta cuando no me preguntan, no les interesa y no viene el caso. Y no se trata de eso, porque no agarro protagonismo sobre el tema, al menos que quieras realmente saber, ¿no? Pero sí fue algo que creaba como muchísima curiosidad, pero ¿por qué? Entonces, sí lo decía y cada vez tenía argumentos mucho más fundamentados. Y la gran mayoría de la gente con la que debatía eran amas de casa que no terminaban la carrera, alguien que estudió mercadotecnia o finanzas, o sea, yo decía, ¿cómo me puedes decir tú sí? O sea, nomás como que no me quieres decir tanto si eres, no te, tu especialidad es otra. Es como si yo te quiera debatir algo sobre finanzas y no sé finanzas y estoy súper aferrado a decirte no hagas esto, ¿no? Pero sí fue un proceso en el que lo empecé fuera, no vivía en Sonora porque es como más cerrado y es donde tienes más a la gente conocida. Y ya cuando llegas aquí es como más te cuestionan. Pero ya, no sé, de cierta manera estaba, te va preparando la vida para eso. Y todas las personas que te dan la contra o que te hacen cuestionarte siempre te van a ayudar, porque a mí lo que hacían es, no tengo esa respuesta y la quiero saber. Entre más me debatían, si no tenía una respuesta concreta o de otro profesionista. Me parecía muy importante no saber a alguien para después sí no saber algo para después sí saberlo y no me daba vergüenza decir, si es que ahorita no lo sé, pero lo voy a saber y y te voy a decir porque no me gusta inventar respuestas porque luego uno queda como tonto, ¿no? Y ese es un aspecto muy importante. No hacerte como que todo el tiempo lo sabes todo, porque es muy válido. Todos somos ignorantes en ciertos temas. Lo que es penoso es saber, hacerte el que sabes de todos los temas cuando realmente mucha gente no profundiza en nada ni es su carrera base, ¿no? Pero estamos muy condicionados a las creencias, a las culturas, a yo crecí así y nunca voy a cambiar. Entonces no trabajo con esas personas no me buscan o cuando me dicen, te voy a llevar a mi hijo porque quiero que haga esto, no me traigas acarreados, no sirven. Entonces, si me dices, es que un consejo para alguien que quiera hacer la transición, yo creo que tienes que tener mucha curiosidad, apertura, tolerancia y paciencia y no nada más tolerar por tolerar, sino dejar de tomar todo personal. Es una percepción de los demás. Y eso es un buen camino que no pasa de un día a otro, pero sí que la gente nos ayuda mucho a, como maestría, a no tomar las cosas personal o como ataque. En el Inter, en tu primera como formación en la Riviera, después de que volviste a ir, en este tiempo de prueba, ahorita me mencionaste que un tiempo estuviste en Herdes. Me da mucha curiosidad que me cuentes tu experiencia ahí porque te lo juro que no te imagino ahí. ¿Qué viviste ahí? No, te juro que yo tampoco, aparte porque sentía que se me encarcelaba el alma, Te lo que juro, venía no te imagino ahí. Cuéntame esa experiencia. pero pesados, que yo decía, mis comentarios eran hasta estúpidos ante todos. ¿Por qué no lo envasamos en vidrio y todos? Voltean así. Sí, porque yo la lata, ¿no? O sea, mis aportaciones eran, bueno, esta Forever, ¿qué? Y ahorita usan mucho vidrio, ¿eh? Déjame, te digo. Fue ahí porque me fui a vivir a Ciudad de México y pues quería un trabajo formal, empresarial, la experiencia y te juro que todo sirve, la disciplina, la formación. Me encargaba de relaciones de exportación, ¿no? En cuestiones exteriores. Y me parece, me ayudó mucho para los números, estructura, algo más en cuestión finanzas. Y eso, pues una formación empresarial siempre te ayuda, ¿ok?
es poca la gente que tiene la habilidad como de 0 a 100 ya formar algo empresarial, ¿no? Sin antes haber tenido un poco de experiencia y sin haber sido empleado, pero sentía que se me encarcelaba el alma y que me llevaba muy bien con mis compañeros, lo disfruté, pero no, yo no era para haber trabajado mucho tiempo ahí. Entonces, cuando leí las gracias a mi jefe, me dijo, yo sabía, Lía, que tú no eras una persona que te ibas a quedar ya lleno aquí. Y sabes que me habían promovido de puesto, ya me habían subido el sueldo, fue muy rápido y todo. No, no, tampoco me consideraba como la más, wow, ya me subieron de puesto porque cómo aporto yo para esta empresa. O sea, entonces no te gustaba, pero sí hacías las cosas bien. Sí, claro. O sea, disfruté de aprender de la estructura, de ciertos manejos y procesos, tomaba la cuestión positiva, pero pues recuerdo que me iba a las 5 de la mañana al gimnasio, regresaba, yo vivía muy cerca de Herdes y me iba en bicicleta o me iba caminando y realmente hacía 20 minutos, ¿no? Entonces como que desde la mañana estaba súper correteada para llegar, salía, ya no había sol, entonces es muy intenso, la vida en Ciudad de México es súper, súper intensa, pero creo que te da una formación, una agilidad, creo que te sales de una burbuja porque yo era una persona súper inocente, súper confiada de todo el mundo, como no tienes una idea. Yo creía que no había alguien que pudiera hacerte daño en la vida, ¿no? Hasta me asaltaron y todo. O sea, yo confiaba en quien sea. Entonces son cosas que necesitabas eso y necesitaba la estructura y el orden, disciplina, horarios. O sea, es formación, en definitiva. Ahora sí, durante todo este tiempo hemos hablado de esta etapa donde tú misma lo mencionas, estabas experimentando en ti, probaste, cuentas que literalmente casi todo lo que existía o estaba existiendo. ¿Cuál fue el antes y el después en el que dijiste, ya voy a, tal vez no empezar a hacer negocio, pero ya voy a empezar a compartir lo que sé mediante los suplementos, ya mediante compartiendo lo que sabes? ¿Cuál fue ese momento? Fíjate que siempre quise vivir en Italia, ¿no? Y nunca, te juro que nunca lo he descartado. Bueno, ahorita no por cómo están las cosas, pero me acuerdo que nosotros íbamos, mi mamá le gustaba mucho un restaurante en Phoenix, italiano, y me acuerdo que me dijo, este hombre es muy amigo, el chef del restaurante, es que mi hija se quiere vivir a Italia. Tengo todo para que trabaje allá, tengo todo donde viva. Invité a una amiga a cenar conmigo, vámonos a salir, yo me voy, vamos a vivir la experiencia en Italia, bla, 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 ¿no? Y pues también eres chef, trabajas como chef, etcétera. Y en eso mi corazón dije, es que si me voy a quedar como una empleada en un lugar, por vivir en un lugar, y nunca, o sea, algo me dice, le dije, mamá, se me antoja muchísimo, pero algo me dice que me tengo que quedar aquí, porque ya había, ahora sí, estudiado mucho, y como que dije, para irme a trabajar en un restaurante en Italia y meterme ahí de lleno, o sea, no voy a echar raíz. Y después cuando me ofrecieron muchas cosas, No cuando puede estuve, ser, literalmente renunciaste a tu sueño. o sea, y te juro que me llegaron tantas ofertas de trabajo y de sociedades aquí que yo decía, bueno, ¿qué estoy haciendo bien? Aparte que te ofrezco trabajar aquí y aquí. Y luego hay una amiga mía con la que viví en México, que su cuñada, oye, te lo voy a presentar porque como que quiere hacer algo saludable, pero no sabe qué. Entonces nos presenta y queríamos poner otro negocio como si fuera un Starbucks saludable. Esa era nuestra tirada. Y yo estoy en un instituto que se llama Hippocrates Health Institute. En ese instituto yo vendía ya enzimas, probióticos, algas, adrenal support, todo eso, ¿no? Después me caso, me voy a ir a vivir a Estados Unidos y dije, es que no voy a hacer
nada de esto porque ya estoy a la distancia. Y después fue como, llega, mi esposo está está en la industria de la televisión y llega una amiga de él, ay, es que quiero sacar un producto, le dice a él, y luego me quedé, volteé con mi marido, ¿por qué no estamos sacando nosotros un producto? Tengo los mejores contactos del mundo. Vamos a movernos, voy a hablar con esta persona que queríamos asociarnos, que estábamos en la búsqueda, queríamos sacar también una leche de alpiste, porque para mí la alpiste es muy alta en lipasa y la lipasa es la enzima que metaboliza la grasa, es muy barata, la germino, la deshidrato y la vendo, ¿no? Pero también le faltaba un poco más de formalidad para sustentar estudios hipercientíficos. Ya sabes que para mí yo necesito muchas cosas como estudiarlo mucho y que académicamente esté muy, muy comprobado, ¿no? Y después mi maestro es ahora mi socio, él es un astrofísico, es polaco, es el que nos formula. Y le pregunté si nos podría formular para nosotros y absolutamente sí. Y empezamos con esto y te juro que para mí fue yo voy a tener mi propia línea de suplementos. ¡Wow! Y mis respetos para mis socios también porque no tenían idea de las enzimas. Ellos se metieron con mucha pasión. Bueno, al principio de que, bueno, vamos a pensarlo. Si ellos súper estudiaron, estuvieron muy receptivos porque son, la verdad, hace 10 años los probióticos era algo como casi muy desconocido. Ahora están súper bien mercadológicamente hablando, muy bien respetados, eh, ¿no? Hasta los psicólogos los recomiendan, pero en las enzimas hay muchas personas, incluso doctores, que ni tan siquiera saben que son tan importantes. Y se dice, según la revista Megatrends, se dice que las enzimas y los prebióticos van a impactar mucho más en la vida humana que toda la física y la química avanzada en el siglo pasado. Entonces, que no va a haber un solo eh, medicamento que no tenga enzimas y probióticos. O sea, que va a ser algo que va a súper revolucionar. Y te juro que a veces me preguntaba, bueno, ¿por qué abrí esta empresa y no abrí algo más fácil? Porque es educar, educar, enseñar, que la gente comprenda, es mucho educar, es como una labor titánica de estar. Yo siento que mi empresa no es tanto de suplementos, es más de educación. Te juro que lo primero es educar y después es por qué esto es tan bueno para ti, ¿no? Entonces, que en realidad pues son alimentos deshidratados de altas concentraciones, no es algo químico o extraído en un laboratorio. Son alimentos fermentados en cierta potencia con gran influencia en el cuerpo, ¿no? ¿Y qué tan cierto es que esta industria es un área de negocio con muchos requisitos? O sea, muchas trabas para salir a la luz. Mucho. O sea, traficar con el bien es más penado que cualquier otra industria. Te juro, o sea, nada tiene tantas reglas, está tan detenido como querer sacar algo tan bueno y compartirlo. Sí nos hemos encontrado con muchas trabas y pero a la vez yo creo que cuando un proyecto es luminoso, está hecho para dar frutos. Entonces son otros aspectos que nos han ido abriendo muchas puertas y que la gente los acepte y que también haya apertura por personas, no sé, si también una persona famosa lo toma, para mucha gente es, bueno, es que él lo toma, ¿no? Y todo eso también empezó a ser un boom tremendo. Siento que cuando salí muchas cosas empezaron a resurgir, pero sí que hay muchas trabas, muchos reglamentos, muchos requisitos y yo soy una persona, digamos, exagerada y exigente en lo que hago, porque si yo me voy a tomar eso y si mis hijos se van a tomar eso,
quiero todas las certificaciones, todos los estudios, ya me lo mandan todo y aquí volvemos a sacar, a ver, nos están vendiendo análisis laboratorio, lo que nos están diciendo, o sea, siempre estamos confirmando, porque trabajar con la salud de la gente es algo que debe ser sumamente ético y que debes responder. Tu moral es responder sobre lo que tú estás vendiendo. Si respondes por una bicicleta, si en una tienda te responden por una bicicleta, un patín, un aparato, una televisión, debes de responder mucho más por un aspecto que causa salud. Si no, no hay ética, ¿no? Te preguntaba esto porque es un tema que me daba mucha curiosidad, un poco investigué, y ahorita que tú mencionas que mandaste a formular esta cosa porque a mí me llamaba mucho la atención que muchos entrenadores, muchas personas fitness en redes sociales, de un día para otro empezaban a sacar suplementos, ¿no? Empezaban a sacar proteínas, productos que vendían, y me puse a investigar cómo es que era ese proceso, porque a mí se me hacía raro, ¿no? O sea, cómo una persona podía formular o podía crear una proteína, un suplemento. Y me doy cuenta que muchas veces, obviamente es más complejo que eso, pero es un tipo de reventa, si se quiere ver así. Compras como una proteína genérica y cada quien le pone la imagen de su marca o ciertas cosas, pero ¿qué opinas? ¿Sí en cierto modo se mueve así esa industria? Es una muy buena pregunta. Yo siento, hablando por mí, yo siento que cuando más estudié en mi vida y que no podía salirme de ahí es cuando iba a lanzar Life Infuse porque necesitaba todas las respuestas del cómo contestarle a alguien por qué pasa esto y me llegaban, oye, Alida, perdón, llegaban, oye, Alida, mi hijo tiene ataques epilépticos, ¿esto qué pasa? Esto que, entonces era todo, oye, imagina, o sea, lo que puedes causar en alguien. Para mí es una industria muy seria que me parece muy importante si eres un fitness coach o si, porque un fitness coach es muy diferente a estudiar sobre nutrición y los efectos en el cuerpo, ¿no? Pero si vas a hacer eso, tener a alguien a la mano que esté sobre ti, súper, hiper preparado, con todas las licencias y la autoridad del mundo. Entonces, nosotros, para mí, nosotros tenemos yo tengo a mis profesores de medicina cuántica, tengo a Victoria Skulbinskas, que es una autoridad, tenemos, tengo a mi profesor de medicina energética, tengo mi coach en conciencia, o sea, tengo muchos coaches, ¿no? Porque necesito respaldar toda la información. Entonces, cuando yo veo algo así, te juro que siento que tienen una muy buena intención. O sea, yo sé que quieren compartir algo bueno, más es muy, muy, muy importante tener todas las respuestas, todos los registros, meterte en laboratorio, meterte en toda la ética, en todo lo que puede pasar y ponerte a estudiar es moralmente obligatorio. Y antes de sacar algo tienes que estudiar mucho más, mucho, mucho, mucho. Tienes que dejar de ver Netflix, de oír música, o sea, todo ese tiempo que antes era para ti, pues en mi perspectiva lo consumí en esto. Y mi esposo me decía, es que ya llegaba, se quería acostar en la cama, estaban mis libros, mis coachings, ¿no? O sea, tenía demasiada hambre de esto, pero sobre todo como que lo sentía con mucha responsabilidad. Y no me atrevería a criticar a alguien que, ay, bueno, pero es que es un fitness, es un artista o es quien sea, mientras esté suficientemente apoyado, súper legalmente bien hecho, moralmente preparado. Pero yo en lo particular soy muy, muy para tomar un suplemento y para recomendarlo, lo tuve que haber estudiado mucho, lo tuve que haber medido,
ver de dónde vienen, ingredientes, todo, porque son, además las etiquetas son muy fáciles de engañar. Nos hemos dado cuenta que hicimos sacar una proteína mucho más barata, porque mi proteína no es nada barata. No sabes, tengo 2 años, bueno, este año es sí, tengo 2 años y te juro que me ha costado que nada me ha calificado bien con los metales pesados. Entonces dices, está grueso porque es algo que no te presentan en las etiquetas. Te presentan cuánta grasa, ay, cuántos carbohidratos trae, cuánta proteína y cuánta fibra, pero no te cuestionas cuántos metales pesados trae. Y la cuestión de los metales pesados va habiendo un cúmulo, ¿no? Y en definitiva, ya sé que el arroz también trae, bueno, especialmente si viene de China, no todo el arroz, o el pescado, pues trae, ¿no? No más que cuando tú vas a vender algo así, hey, dame algo bien porque pues quiero que me vendas una proteína seria que no tenga lo que la proteína animal tiene, ¿no? Entonces, todas estas cosas es de mucho trabajo, de mucha investigación, pero de mucha ética. Eso es lo que es. Ahorita que tocas el tema de confianza, de confiar en un producto, queramos o no, una parte vital es el marketing. Entonces, quiero que me cuentes un poco, ya hablamos del contexto de lo importante, o sea, de la calidad, de la visión que tienes vendiendo algo que es lo vital. Pero ahora, ¿cómo le hiciste para poner a Life Infuse en el foco? Te lo digo porque las más grandes personalidades recomiendan tus productos. Explícame cómo llegaste a esos niveles. Ojo, teniendo en cuenta que muchas veces lo mejor no es lo que tiene más fama. Las mejores cosas y lo que de verdad nos ayuda muchas veces nunca se conoce, porque no tiene el suficiente impulso. En tu caso, Mm. ¿cómo le hiciste? ¿Sabes qué? Yo creo que son diosidencias. Vivíamos en Estados Unidos, mi esposo está en el medio artístico, entonces te vas conectando y no es que las personas lo acepten de un día a otro. Yo creo que cuando te oyen hablar dicen, ay, me hace sentido, me interesa. Y me di cuenta que a muchas personas en el ámbito artístico, pues requieren de un buen coacheo nutricional y ellos son expertos en actuación, en otros aspectos, pero sí que necesitan un coacheo nutricional porque no son expertos en eso, ellos siguen consejos, no tienen tiempo de estudiar además. La nutrición es para meterte de lleno y es sumamente celosa. Y además van saliendo siempre nuevos estudios, ¿no? Que uno tiene que estar al día. Y es algo que se dio más por mi esposo, que estaba en un mundo ahí y que como que se fue pasando la voz, porque si uno publicaba una cosa, ah, me interesa, y nos escribían, nos seguían. Entonces como que yo creo que hubo una fuerza divina que le interesara que esto se diera a conocer. Te prometo que siento que fue una manera para muchas personas de aceptarlo y que es una causalidad para mí. Entonces, en ese aspecto me siento agradecida y es como te das cuenta que estás donde tienes que estar, porque si algo se da a conocer así, no es casualidad. Entonces, que todavía nos falta muchísimo y tenemos otros proyectos, pues, en puerta para colocarlo, que se ven prometedores, esperemos que así sea. Todo puede pasar en la vida, ¿no? Pero sí, fue una diosidencia, sí, esa es la respuesta. Ahora, en la parte del background de una empresa, si se quiere ver así, de cualquier cosa, ¿no? Una persona que quiere iniciar una marca de ropa, una marca de muebles, de electrónicos, puede que ya tengan la idea, pero ¿cómo le haces en cuestión de, por ejemplo, de los envíos, de la logística? ¿Cómo la manejas actualmente o tienes un equipo que se encarga de eso? Porque creo que
pues muchas personas tienen la idea de quiero crear una marca, pero pues no se sabe nada del background. Y sabes algo, necesitas un súper buen equipo porque yo sola no hubiera podido, porque mi conocimiento es nutrición, es por qué haces esto, por qué te pasa esto y por qué sientes esto, ¿no? ¿Qué te va a pasar en la semana de tomarlo, a los 10 días, a los 2 meses? Y es como, soy un poco la parte cara de la marca más que mis socios, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro warehouse en Estados Unidos, la producción está en Minneapolis y del warehouse se envía también, se envía a Amazon, pero Por sí eso, esto, por eso iniciaron en Estados Unidos. lo que pasa es que en Estados Unidos también tienen más tiempo, es algo más aceptado, tienen más poder adquisitivo, entonces están muy acostumbrados a invertir en suplementos. En México, cierto sector de personas, no todo el mundo está abierto a recibir un suplemento o a invertir en suplementos. O sea, es más como de hierbas, de tés, cosa que está bien, pero tienen otra función muy diferente. Una no está peleada con la otra nomás. Es como decir, ¿qué utilizo mejor, zapatos o pantalones? Es que pues, son diferentes. Los dos te ayudan, ¿no? Y es muy importante para nosotros estar en Estados Unidos por el poder adquisitivo, por la apertura, porque es más grande, es aceptable, etcétera. Y nuestra mayor venta, nuestro mayor poder de venta está allá. Alida, voy a pasar a la parte final, que es una sección de preguntas concretas. Puedes, digo una, me puedes contestar lo que quieras y pasamos a la siguiente, ¿va? ¿Cuál es tu compra de 2,000 pesos o menos que ha impactado positivamente en tu vida en los últimos 6 meses? Mi compra de 2,000 pesos o menos que ha impactado mi vida. Ay, qué buena pregunta. A ver. ¿Sabes qué me gusta mucho? Me hago terapia neural y me hago terapia de hidrógeno molecular. Yo creo, es que esas cosas son las que me fascinan. Y siento un gran cambio en el cuerpo. Y he hablado mucho sobre la terapia neural y los bloqueos interferentes en el cuerpo, que ese es otro tema para hablar y creo que lo tengo en YouTube por ahí. Porque hay personas que hemos tenido cicatrices o endodoncias y que esa parte no la puedes suplir ni con suplementos ni con alimentación, son necesarias en el cuerpo. También el hidrógeno molecular es algo que me parece fascinante, un elemento que penetre así en el cuerpo y que te haga oxigenar, ¿no? Y bueno, más allá de comprar algo, que, no sé, algo para ponerte o otras cosas, yo creo que tal vez eso. Serie, película o libro, no que recomiendes, sino que de verdad disfrutes. Uno, de nutrición, hay un libro que me gusta mucho que se llama Conscious Eating. Es el libro que te habla está muy científico y es muy espiritual. Hasta te habla, y es un tema polémico, pero hasta te habla de la dieta de los judíos y esenios y de lo que se cree de Jesús. Y te habla del por qué las mentes se vuelven adictivas, qué pasa desde la semilla que da un hombre, cómo, cómo una mujer empodera el cerebro de un bebé o lo va eh, pues bajando, ¿no? Preparar el vientre para el embarazo, cómo prepararte para ser vegano, y todo como te habla, selenio, sin enzimas, o sea, es impresionante, cultura, te hace saber cuál es tu tipo y por qué te beneficia tanta cantidad de proteína o sea, te encuentra en el mapa, ¿no? Ya, y habla mucho de Ayurveda, que yo no soy experta, pero me parece fascinante y es un conocimiento muy milenario. Y de espiritualidad, conversaciones con Dios me ha fascinado.
Película favorita, película favorita. La vida es bella, me impactó muchísimo. Es la primera película con la que lloré en el mundo. Casi ninguna película me hace llorar. Y creo que esa es mi película favorita. Esa película me deprime demasiado. Sí, no, y está fuerte, pero es como que te enseña mucho sobre la resiliencia, ¿no? O sea, en la actitud está todo, es el poder de la actitud. Serie favorita, Club de Cuervos. Amo reírme y, bueno, mm, no, me divierte demasiado. No puedo creerlo. También me encanta esa serie. Sí, está bien, todos necesitamos una serie para, solamente para relajarte sin... Para reír, Sí. sí. Tal. ¿Qué es algo que nunca quisiste ser? Por ejemplo, abogado, contadora. ¿Sabes qué? Son muchas. Era impresionante que casi todo me gustaba. Que el diseño interior me gustaba, el diseño de moda me gustaba, o sea, me gustaba relaciones exteriores, me gustaba marketing, me gustaba comunicación. Así, yo quería escribir un libro también. Mamá, y si soy escritora, ya sabes, estaba como entre tanto. Pero algo que no me interesaba hacer, creo que era algo así como, creo que empezó mucho con mecatrónica y todas esas cosas, y yo soy tan mala para la tecnología que todas esas cosas no, o sea, no me gustan o no, ni tan siquiera soy de las que exploro todo mi celular para saber qué tanto puedo usar y sé que debo adaptarme, pero tal vez eso no me gusta tanto o batallo. ¿Prefieres ser un pez grande en un estanque pequeño o un pez pequeño en un estanque grande? Prefiero ser un pez pequeño en un estanque grande. Libertad. Cosa que se te da peor que el 99% de las personas en el mundo. Que dices, soy la peor haciendo esto. Mm, creo que sí, tal vez en tecnología. O sea, digo, sé que hay todavía, mi marido todavía es peor que yo, pero somos un par de peores. Si se escribiera un libro autobiográfico de tu vida, ¿qué título le pondrías? Ay, qué difícil me la pusiste. Ahora sí que nunca lo hubiera pensado. Pero fuera algo así como seguir tu intuición, porque te juro que es muy fácil. A la gran mayoría está muy persuadida, o sea, la gran mayoría de la gente habla sin saber nada, hablan de cosas que no saben, te quitan los sueños, te dicen que algo no te conviene, te dan 10,000 razones para que no hagas lo que quieres hacer. Entonces es como, tal vez como sigue tu intuición como algo hacia pensar en el título, pero aferrarte a tu corazón sin parpadear. No sé, lo voy a pensar bien por si algún día lo hago. ¿Cómo un error o un error aparente te prepara para el éxito? ¿Tienes algún fracaso favorito? Yo creo que los errores son sumamente necesarios. O sea, necesitas un fracaso porque no puedes, es muy difícil aprender sin fracasar alguna vez. Eh, bueno, digamos que he vivido varias estafas, ¿no? Pero al final, o proyectos en los que le he apostado mucho, en lo que le pedía dinero a mi mamá y que eran sumas que representaban para ella y que pues es una vergüenza total, ¿no? O sea, hacerla que pierda ella y yo siempre le decía, es que yo
te voy a hacer que lo recuperes y te voy a hacer que lo recuperes y es como, es causa vergüenza porque en la familia es vergüenza, ay, la Lía dijo que hicieras esto, ¿sabes? Y creo que sentía la moral de tener que hacer algún un proyecto más grande para poder recompensar. Y al final te das cuenta que no es un error, sino una maestría. Es como algo necesario que te lleva a un aprendizaje. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? ¿Cuál es el peor consejo que me han dado? Ay, es que ya me decían tantas cosas y se metían tanto conmigo como si les molestara lo que me metiera en la boca. O sea, vieras qué fuerte, es como le molesta tanto a la gente, le molestaba, ahorita ya no, porque ya me conocen, que no hagas lo que ellos hacen, que es como, pues sí, tal vez me decían que me iba a morir de hambre, que, o que qué ridículo, o que qué extremo. Yo es que cuando hablas de mí, hablas de ti. O sea, porque me sigue pasando, no, pero tú como eres extrema. Y yo, es que sin intensidad, las personas sin intensidad no llegan a ningún lado, no creas un movimiento. Entonces, no hay nada más fácil que querer parecer tibio para querer agradar a todos. Ay, sí soy, pero también me doy estos gustos y sí, pero no. Y entonces todas esas cosas como que el que me quiere va a estar ahí y lo va a superar. Y si no, pues no me quería tanto. Ya al final no pasa nada. Siguen siendo tan familia tuya como tan amigos tuyos, pero sí, no puedo recordar tanto como un consejo, sino más bien como muchos comentarios. Es un rasgo natural de la humanidad, si se quiere ver así, que siempre molesta lo diferente al inicio y que también muchas veces no queremos o nos molesta ver que lo diferente le está funcionando a alguien más. Y sabes algo, yo creo que también pasan por una etapa de adaptación. O sea, los comprendo porque, o sea, necesitamos ajustarnos a los tiempos, adaptarnos, y hay personas que les cuesta mucho. Entonces, creo que me ayudaron mucho más a definir la personalidad porque es importante para la presión y darte cuenta que no es cierto, o sea, y tomar las cosas por de quien vienen. No eran comentarios de ningún académico ni nada así, ¿no? ¿Cómo lidias con la incertidumbre de trabajar tanto y al final estar a la espera de no ganar nada? Había días que me sentía tan cansada y que me dolía tanto la espalda de hacer tantas pruebas y cosas y pruebas y pruebas y pruebas, que yo recuerdo que llegaba con mi roommate y les decía, no sé si algún día todo esto va a dar frutos. O sea, no sé si estoy haciendo todo esto o sea, llega un momento en el que estás tan agotado que, que como que evalúas si realmente es lo que quieres, porque no hay dinero al principio. Es como, es una idea que todavía no está tangible y es un proceso, pero yo creo que la vida te va llevando y si te aferras, lo manifiestas. ¿Crees que es posible vivir una vida normal sin decir jamás una mentira? Yo creo que la gran mayoría de la gente oculta ciertas cosas, no sin decir mentiras, sino a miedo a ser expuesto, ¿no? Pero yo era una persona hiper comunicativa, como un libro abierto, que decía todo, todo. O sea, no tenía una censura sobre platicar,
sobre cosas de mi casa o mis noviazgos, tal vez porque tampoco creo, ahora me doy cuenta que tampoco, si algo me criticaban, me terminaba dando más risa, ja, 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 yo también me festejaba. Y como crecí en un ambiente que mi papá era súper carrilludo, yo aprendí desde chica a que eran muchas risas. Entonces, no sé si me prepararon desde chiquita sin querer mi papá, ¿sabes? Pero creo que todo te lleva a, y es algo que se va dando y que, que cuando uno oculta algo, hay unas cosas, aprendí a quedarme ciertas cosas para mí porque decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y creo que también pierdes el poder porque cuando lo metes en la psique de los demás, mejor aprendí como a esperar a que el proyecto se calentara un poquito o las cosas, pero eso no significa que estés diciendo mentiras. Más, yo creo también que cuando quieres convencer tanto a alguien, como que exageras los datos, ¿no? O sea, o quieres exagerar para que te crean y después lo último que quieres hacer es exagerar. Aprendes de todo eso, a no mentir, a no ocultar y a quedarte cosas que deben de ser para ti, que no tiene por qué la demás gente estar en esa, que ya lo verán. Pero entonces son varios aspectos que podríamos decir como una mentira, pero es muy importante no manipular y aprender a decir, ahorita no tengo la información, pero la voy a tener. No, no tienes que hacerte como el que sabes todo. Eso es, entre más grande eres, debes de volverte más humilde y reconocer que no todos somos chiles de todos los moles, ¿no? Cuando te sientes abrumada, desconcentrada o has perdido el enfoque temporalmente, ¿qué haces? ¿Cómo recargas pilas? Recurro mucho con mis coaches, con mi profesor de conciencia, con mi profesor de medicina energética, tomo terapias. Hay un libro que me fascina que se llama Zero Limits, Cero Límites. Y hacen mucho lo del Ho'oponopono y agarro mi corazón y sí, me gusta mucho rezar también y meditar Ho'oponopono. Son cosas como que me cambian, que me calman. Y ahorita estoy estudiando Cábala. Cábala es el estudio bíblico, es el estudio de la Torá, ¿no? Y eso también como que me nutre mucho. ¿Cuál es el talento más inservible que tienes? Creo que hubiera sido una persona muy buena para pintar. Creo que ese lado artístico no lo desarrollé. ¿Industria o sector que crees que está muriendo? Bueno, es que lo de la televisión tiene que reinventarse, ¿no? Porque muchas de las cosas que se ven en la televisión es propaganda, ¿no? Y está muy manipulado. Entonces creo que está perdiendo mucha credibilidad. Eh, Creo que la farmacéutica va a tener que reinventarse. Eh, Creo que la política va a tener que reinventarse, ser más transparentes y trabajar con mayor justicia, que ya la gente está harta de las injusticias. Yo creo que viene una gran revolución. Ahora sí, se avecina una gran revolución en todos los aspectos. Ya las personas no aceptamos ideologías impuestas porque sí, al menos no todos. Hay otras personas que sí, que como que les gustan que los dirijan, ¿no? Pero ya no es tanto como antes. ¿Cuál es tu sueño o pesadilla recurrente? Que me caigo, como que me caigo al vacío
Hace mucho que no sueño esto, pero soñaba que se me caían los dientes y también tiene que ver como con vergüenza. Cuando murió mi papá, como por 4 años, soñaba que golpeaba muy fuerte a la gente y que yo decía, ¿por qué la golpeo tan fuerte? Pero son sueños que ya se fueron, nomás que me impactaban mucho. En los últimos 5 años, ¿a qué has aprendido a decirle no? A muchas cosas, porque creo que estaba casi siempre muy disponible. Vamos esto, vamos. No me quería perder de nada. Entonces he aprendido como a darme mis espacios, mis tiempos. Ahorita no puedo, pero tal vez la semana que entra sí. Y quería hacer todo. Era una persona que quería hacer literalmente todo. ¿Hábito inusual o cosa absurda que ames? Que la gente no sabe de ti, que si supiera se sorprendería. Hábito inusual o cosa absurda que ame. Como tu guilty pleasure. Bueno, mi guilty pleasure es el chocolate, ¿no? Te juro que a muchas cosas he podido renunciar y es una cosa tremenda. Y también he visto que es la necesidad del padre, al igual que el pan. Em, Disfruto mucho de mi familia, disfruto mucho de hacer ejercicio, disfruto mucho de estudiar. Yo siento que yo nací para estudiar y creo que me fascina estudiar y que no me interrumpan e investigar. Creo que pude haber sido una científica. Y se lo dije a mi mamá en cuarto de primaria. Mamá, es que si no soy tenista voy a tener que ser científica. Mejor llévame a tenis porque va a ser más fácil. Nunca se le olvidó. Pero también me apasionó mucho desde chiquita la nutrición. Entonces siento que también estoy en mi rubro. Y ahora sí, vamos con la última pregunta. Antes que nada, Lida, muchas gracias por tu tiempo. Eres una persona que está en mil cosas, eres una mujer súper ocupada. Te agradezco mucho este tiempo que me regalaste. La última pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste súper motivada o súper orgullosa, ya sea en lo personal o de tus emprendimientos, y qué sucedió? Cuando recibo testimonios de lo que pasa con ciertas personas, siento que esa es mi recompensa. ¿Sabes? Tengo una persona ahorita que lo estamos apoyando con ciertos suplementos en Life Infuse. Tengo varios testimonios, pero este último me impactó porque es una niñita que después a lo mejor al tiempo les platicaré. Es una niñita que nació con un cierto síndrome y engordan, 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 engordan sin parar, pierden la vista, van perdiendo, bueno, algunos, o sea, el sentido, ya, no, ya dejan de pensar bien, etcétera, ¿no? Hasta que muchos se mueren. Y empezamos con todo el protocolo, con los suplementos. Y me habla la mamá y me dice, Alida, quiero que sepas que mi hija nunca había podido estar en una escuela porque por su tamaño no alcanzaba a limpiarse. Entonces no podía estar en una escuela porque no la podían estar limpiando y pues su tamaño no puede. Es la primera vez después de los suplementos y después de la alimentación que ella bajó sus medidas, a pesar, yo ya probé todo, me dice, y ha investigado y está preparadísimo. Es la primera vez y no tengo palabras para decirte qué tan afortunada me siento de que ella pueda ir al baño y limpiarse. Te juro que me impactó tanto porque a veces creo que esa es mi recompensa más grande, los testimonios de las personas y poder influir en la vida de alguien para que, digamos, tener mayor dignidad, mayor calidad, mayor alegría, mayor gozo, se me hace algo muy impresionante y es algo que me apasiona y me mantiene al pie, porque se me hace que es algo muy luminoso. Entonces, que lo que eso es para mí lo que se le llama un sustento. Te sustenta lo que te hace feliz, lo que te llena el alma y lo que compartes en los demás. No nada más el gano mucho dinero, pero no soporto mi trabajo y es una pesadilla ir a trabajar, ¿no?
Entonces creo que esa es mi mayor recompensa y logro.